El caso del día. En Puntos Cardinales. 4:21 de la tarde y nos acompaña en Puntos Cardinales la abogada corporativa, internacional y bancario, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, con una maestría en leyes en Berkeley, en los Estados Unidos, y una especialización en business en la Escuela de Negocios de Stanford, María Ángeles Leiva, para hablar del compliance, lo que supone para las empresas y en el contexto venezolano, también el término del over compliance, cómo quizás terminas abarcando un poco más por el temor a vulnerar esas normas que te permiten operar en entornos internacionales o por exigencias de casas matrices. María Ángeles, un gusto conversar contigo, además que nos acompañes para hablar de este tema del que escuchamos, pero no necesariamente entendemos. Ay, gracias Lila, de verdad que encantada por esta invitación, feliz de compartir con ustedes un poquito de estos conocimientos que, bueno, realmente son conceptos muy nuevos en comparación con los demás conceptos del derecho antiguo, del derecho romano. Estos son unos conceptos que uno oye compliance y uno dice de qué se tratará. Y bueno, a lo mejor si lo vemos desde el punto de vista al castellano, pues sería un cumplimiento normativo o regulatorio. Nosotros en Venezuela estamos muy todavía en pañales en torno a esto. Los países anglosajones son los más avanzados, empezaron con todas estas regulaciones en Estados Unidos como en el año 76, 1976, y así se ha ido sofisticando la cosa. Sin embargo, aquí en Venezuela hemos empezado a tomarle bastante atención, prestarle atención a esta situación, porque bueno, ya hay leyes que tratan al respecto, que atribuyen a las empresas responsabilidades penales. Son leyes muy específicas, por ejemplo, leyes ambientales, financiamiento del terrorismo y contra la corrupción, o leyes de delitos informáticos. Pero bueno, ya esto hace que las empresas como tal, nacionales, estén pendientes porque es una manera de mitigar riesgos reputacionales, riesgos legales, riesgos impositivos, riesgos financieros. Esto quizás es una nueva dimensión o entra en los roles del abogado corporativo. No, fíjate que es como una nueva dimensión, porque un abogado corporativo no necesariamente maneja conceptos de compliance. O sea, son conceptos que son un poquito más sofisticados porque no son tan generales. No es un traje a la medida que tú digas, bueno, tengo un departamento de compliance y es aplicable para todas las empresas. O sea, depende del rubro de cada empresa, del sector en el que se mueve, tú tienes que adaptarte a eso. Entonces, por eso es que se crea como un gobierno corporativo adicional, esta figura del compliance officer, que regula todos esos aspectos para la elaboración de formularios, políticas, procedimientos que se ajusten a las necesidades de la empresa para mitigar todos esos riesgos que pueden estar asociados relativos a su buen funcionamiento. En el mundo en el que estamos, tan globalizado y que dependes tanto de lo que ocurre en otras partes, ¿qué supone que en Venezuela, por ejemplo, no hay una especialización en compliance para las empresas que les toca negociar en otros países, exportar o importar mercancía? Claro, es un aspecto que de verdad y me ha acercado a las universidades, algunas sí tienen programas como de materias muy generales como conocimientos de compliance, que son como materias alternativas, ¿sabes? De esas que tú agarras que no son las obligatorias. Sí, electivas. Electivas, pero no hay un programa per se de compliance. Entonces, yo sí creo que sería conveniente que estas casas de estudios prestaran atención a esa área, porque además internacionalmente, con este mundo globalizado, como tú le decías, es un mercado laboral latente. O sea, para tus futuros diplomas de tus estudiantes, que ellos tengan esa especialización o esa área cubierta, les da una facilidad inclusive desde el punto de vista laboral, porque es un campo que realmente es requerido en todas las empresas internacionales, ¿ok? Y aquí en Venezuela le estamos empezando a prestar atención. Y no solamente desde el punto de vista corporativo, sino inclusive desde el punto de vista personal. Aquí nos movemos todo el día
pagando con banca internacional, con medios de pagos alternativos, XL, transferencias, lo que fuere. Y esa banca internacional, los departamentos de compliance son súper afincados. Y por eso la gente después dice, ay, me están cerrando la cuenta, ay, me la están poniendo en hold, ay, me están pidiendo soportes documentarios. Entonces, desde esa manera que tú dices, tú no sabes la cantidad de gente que me llama, conocida, que me dice, tengo un problema con mi cuenta afuera, porque hice esta transferencia y ahora la tengo en hold, me están pidiendo documentación, ¿qué hago? Ahora, hablabas del término del compliance, pero también está el over-compliance, el sobrecumplimiento de esas normativas que quizás por el temor a poder saltarte una norma que pueda tener consecuencias legales o penales para ti o para tu empresa, terminas quizás abarcando más de lo que necesitas y eso puede dificultar las relaciones. ¿Cómo se maneja el cumplimiento para evitar que sea sobrecumplimiento? Sí, ese sobrecumplimiento definitivamente hay que evitarlo porque caes en burocracia. Y esa burocracia pues te limita tus actividades, tu forma de hacer negocio, tu manera de desenvolverte. Entonces es importante mantener el cumplimiento dentro de una perspectiva real, no exagerado, porque ya luego en vez de minimizar o mitigar riesgos, lo que vas a hacer es ponerte trabas en tu mismo funcionamiento. Entonces sí, es una línea que tú dices, bueno, tengo que estar en cumplimiento, pero ¿hasta qué límites que yo pueda y me permita a mí funcionar y operar de una manera eficaz y eficiente? ¿Cómo se puede conciliar el cumplimiento cuando tienes que conjugar normas internacionales o protocolos internacionales con los locales? Bueno, eso es importantísimo porque tienes que hacer matrices de cumplimiento. Elaboras como un mapa conceptual de riesgos, ves un marco regulatorio y a raíz de allí tú dices, bueno, entonces voy a elaborar mis manuales de políticas y procedimientos para poder conciliar tanto lo que me está aplicando internacionalmente afuera como mis leyes y regulaciones locales que también me son aplicables según mi jurisdicción. Entonces, el oficial de cumplimiento y su departamento, lo primero que tiene que hacer es identificar todo eso a través de un mapeo y poder hacer esas normativas, esas regulaciones y elaborar los manuales con las políticas y procedimientos realmente aplicables. Ese gobierno corporativo del que hablas, en el fondo termina siendo un aval o una garantía para las empresas. ¿Se hace de manera empírica o la gente se toma en serio construir su gobierno corporativo? Mira, la gente se toma en serio construir su gobierno corporativo. O sea, desde el punto de vista internacional, mi experiencia con el sector internacional es que es un área que tiene tanto peso que inclusive el compliance officer es tanto o más importante que un CEO. O sea, porque es el que, como el policía, el que manda, ¿no? Entonces, afuera, de verdad, y yo creo que aquí cada vez más le están prestando atención a esa figura. O sea, porque se dan cuenta de que es una manera para proteger tu propia empresa a través de ese buen gobierno corporativo. ¿Y cómo es la formación de la gente para poder hacer gobierno corporativo? Por lo general, ¿quiénes son los que se dedican a elaborar el gobierno corporativo de una empresa? Por lo general son abogados. Son abogados que conocen las leyes, que pueden tener un análisis jurídico, inclusive internacional, ¿sabes? Que hacen este estudio comparado de las leyes del derecho y puede ir casado con algún business, alguna persona que esté con administrador o economista, que tenga alguna preparación normativa que conforme también ese equipo. Y en el caso particular de Venezuela, María Ángeles, ahí están las sanciones, por ejemplo. ¿Eso cómo dificulta, cómo se ha comportado el cumplimiento para con Venezuela enmarcado en ese tipo de sanciones que quizás pueden limitar o hacer que alguien se abstenga por miedo de poder estar incurriendo en una interpretación de la norma que quizás no estaba clara? Sí, dentro de la misma jurisdicción venezolana, sí, hay mucha gente que se dedica a tratar de mitigar esos riesgos asociados con las leyes venezolanas, en donde si no estás en cumplimiento, pues tienes sanciones. Como te comenté antes, hay sanciones pecuniarias, multas, que son las típicas para las empresas, pero hoy en día existe responsabilidad penal para las empresas a nivel internacional y aquí en Venezuela hay 3 áreas que las tienen, que es financiamiento contra el terrorismo y legitimación de capitales, las leyes del medio ambiente también.
y los delitos informáticos. Entonces, bueno, cada vez más le prestan atención las corporaciones porque inclusive sus directores pueden incurrir en sanciones penales, que antes eso no era, eso es una excepción pues a la regla. Claro. Bueno, la buena noticia es que se puede uno formar en esto. Ojalá que en nuestro país el cumplimiento sea cada vez más presente en la cultura, no solo corporativa, sino en líneas generales, ciudadana. Sí. Creo que eso es garantía de buena convivencia y además de respeto a las normas. Ha sido un gusto inmenso conversar contigo, además recibirte aquí en Puntos Cardinales, María Ángeles. Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a la orden para cualquier cosa y me encantó asistir aquí al programa. María Ángeles Leiva es abogada especializada justamente en el área del cumplimiento. 4:32 minutos, nosotros escuchamos a Daniel Powter con Bad Day. ¿Cuándo disminuye real